Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Pete Bay. Charlie, ¿eres tú? ¿No estás muerto? Basados en el libro. Hola, repitió el hombre al otro lado de la línea, cuando la persona que llamaba no dijo nada. ¿Quién es? ¿Por qué llamaste y no hablaste? Charlie levantó la mano para taparse la boca con fuerza porque sentía que estaba a punto de llorar. Las lágrimas que había estado tratando de contener todo este tiempo comenzaron a brotar de sus ojos y estuvieron listas para fluir instantáneamente solo porque escuchó la voz de Babe. Realmente te extraño. Solo quería escuchar su voz, pero porque cuanto más la escuchaba, más pensaba en ello. Cuando Charlie no habló, el otro extremo del teléfono tampoco habló, pero nadie quiso colgar. Escucharon la respiración del otro durante mucho tiempo, antes de que Bey finalmente decidiera decir algo. ¿Charlie? La gran mano que había subido para cubrir su boca cubrió su boca aún más cuando escuchó la voz temblorosa de Bey pronunciando su nombre. No sabía si la otra persona realmente sabía que era él o simplemente lo llamó al azar. Sin embargo, esto hizo que las lágrimas que había estado reteniendo todo el día fluyeran libremente por sus mejillas y ya no pudo contenerlas. ¿Eres tú, Charlie? Bey lloró igual que él. Grité el nombre de una persona muerta, una persona misteriosa que llama en medio de la noche sin hablar. Si fuera cualquier otra persona, probablemente le colgaría o le insultarían, pero Bey seguía sosteniendo el teléfono y llamándolo por su nombre, como si todavía esperara que el niño no fuera a ninguna parte. Otra escena. ¿De quién es esta casa? Bey puso su mano en la ventanilla del auto y le dijo al guardia de seguridad que estaba sentado dentro del puesto de seguridad. Esta persona probablemente esté a cargo de registrar la entrada y salida de las personas, así como de abrir y cerrar la valla automática hasta la altura de la valla de la prisión. Quien sea el dueño de esta casa, he venido a conocerlo. Si no respondes a quién buscas o qué negocios tienes, es posible que no pueda dejarte entrar porque esta es una residencia privada. ¿Eres nuevo aquí? Bey se bajó las gafas y miró directamente al guardia de seguridad, como para ver claramente quién se atrevía a hacerle semejante pregunta. ¿No sabes quién soy yo? ¿Crab? El guardia de seguridad empezó a tener una expresión confusa en su rostro. En ese momento, el dueño del auto de lujo parecía bastante molesto. Además, parecía muy seguro de que tenía derecho a entrar y salir de esta casa como quisiera sin necesidad de concertar una cita. ¿Es este tu primer día en el trabajo? No. ¿Cómo te llamas? Preguntó simplemente Bey, sacando su celular y haciendo clic como si estuviera a punto de llamar a alguien. ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas. ¿Por qué debería decirte mi nombre? Tienes que decírmelo. El invitado se volvió para mirarlo nuevamente mientras sostenía el teléfono en su oreja. Antes de continuar, si no sé tu nombre, ¿cómo puedo decírselo a papá? Cuando escuchó la palabra pa de la boca de esa persona, los oídos del joven guardia de seguridad se animaron de inmediato. De hecho, había trabajado aquí durante mucho tiempo, pero no sabía mucho sobre el jefe, pero al menos sabía que la persona que llamaba a su maestro Pa definitivamente no era un invitado común y corriente. Buen chico, elogió Bey, con una expresión de satisfacción en su rostro mientras observaba cómo la puerta se abría lentamente. Bajó el teléfono celular que llevaba pegado a la oreja y lo arrojó en el asiento junto al conductor. Antes de pisar el acelerador e inmediatamente condujo a su amado hijo a través de la puerta. Después de pasar por un camino de entrada que parecía destinado a mostrar jardines inútiles, el auto de lujo finalmente se detuvo frente a una casa grande.
Bey apagó el motor y abrió la puerta. Luego salió del auto sin pensar en estacionarlo en el estacionamiento, porque no era el momento para preocuparse demasiado por la etiqueta de visita de la casa de este chico. Bey subió rápidamente las escaleras que solo tenían 5 y 6 escalones antes de entrar a la casa, lo que por supuesto no lo hizo moverse a ningún lado, porque unos 5 hombres trajeados lo rodearon como un sistema de seguridad automático. No puedes entrar. Uno de los guardias extendió la mano para impedir la entrada, mientras los demás guardias de seguridad se reunían. Pero por supuesto, eso por sí solo no puede detener a alguien como Pete Pie. Tony, los guardias se miraron en estado de shock mientras el invitado no invitado gritaba por todo el pasillo. Bey miró el segundo piso y gritó el mismo nombre una y otra vez sin ningún miedo. Tony. El nombre que llamó este loco fue el nombre del gran maestro de esta casa, el primer nombre que nadie puede ponerle.